Vamos con audio y video. Bueno, Buenos días a todos, gracias por haber venido. Mario Franco nos va a dar una charla de cosas que hace en IAFE. Estuvo trabajando acá con Mariano, con Fede y con Delfina hace un tiempito, digamos, en las mediciones en el laboratorio de RF. Entonces, invitamos, para hacer una idea, que nos explique a ver qué es lo que hace y nada. bueno, gracias. Buen día, primero, gracias por venir. Lo que les voy a contar ahora está enmarcado en un proyecto de laboratorio 6 y 7, que es una materia que se da en la licenciatura en física, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Los estudiantes de física se acercan a algún grupo de investigación y tratan de, en la medida de lo posible, hacer un proyecto en donde haya que calibrar un instrumento, entender cómo funciona y luego medirlo y sacar algún resultado útil. En ese contexto, Fede y Delfina, que están ahí sentados, se acercaron a preguntar si teníamos algo en mente y en una charla de verano pensamos en hacer algo similar a lo que les voy a contar. El proyecto era mucho más ambicioso y, bueno, como sucede, se fue reduciendo en objetivos. Esperemos no en calidad, ahora les voy a contar qué les parece. Y en particular yo trabajo en el grupo de teledetección cuantitativa, que forma parte del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Nosotros en el grupo de teledetección no hacemos ni astronomía ni física del espacio, así que es medio curioso que estemos ahí. Pero bueno, usamos satélites, así que más o menos andamos. En vez de apuntar los satélites hacia afuera, los apuntamos hacia la superficie de la Tierra. Y un poco lo que hacemos es esto: a partir de imágenes de radar, tratamos de inferir variables biofísicas del suelo monitoreado. Para hacer esto necesitamos modelar un poco la señal electromagnética que emite el radar, rebota en la superficie monitoreada, luego vuelve al radar y a partir de esa señal recibida uno trata de inferir qué había ahí abajo. ¿Sí? Entonces yo hago la parte de los modelos físico-matemáticos de esa señal que va y vuelve. Junto con Francisco Grins, Javier Arellana, otros miembros del grupo de trabajo, hacemos esquemas de inferencia o de retrieval basados en inferencia bayesiana. O sea, dado un modelo físico, dadas las mediciones, ¿cuáles son los parámetros del modelo teórico que mejor ajustan a las mediciones? Hay muchas maneras de hacer eso. Una es con método de errores, de cuadrados mínimos, o lo que estamos haciendo nosotros desde hace unos años es usar un esquema de inferencia bayesiana, que es: yo creo que los parámetros van por este lado, tienen cierta probabilidad de tener tales valores. Bueno, esos valores con las mediciones los actualizo a cuál es la probabilidad posterior de tener tal valor. Eso es un poco en un renglón, que es lo que hacemos con la inferencia bayesiana. Además trabajamos con imágenes de radar, en particular entre 1.2 gigas y 5 GHz, son entre banda L y banda C. Trabajamos con la misión SAOCOM, imágenes de radar que nos provee la CONAE. La misión SAOCOM está operativa desde el 2018, trabaja en banda L, que es 1.25 gigas, o una longitud de onda de 23 centímetros. Entonces, a partir de eso hay que hacer ciertos modelados para que valgan en esa frecuencia y después quizá no valen en otra. Y al final del día lo que terminamos haciendo es comparar nuestros modelos, los resultados obtenidos de los modelos, con mediciones tomadas en el terreno, y esas las provee la INTA. ¿Sí? Entonces tratamos de vincularnos un poco con el sistema tecnológico de la Argentina. Nosotros acá con SAOCOM no tenemos nada que ver más que ser usuarios finales, ¿no? Todo este laburo lo hizo INVAP, CONAE. Nosotros nos aprovechamos de ese trabajo y tratamos de dar algún producto de calidad con cierto rigor científico. En una diapositiva les voy a contar qué mide un radar. ¿Sí? Todavía esto no tiene en principio nada que ver con lo que hicimos acá en GIOL. O sea, estoy tratando de poner en contexto qué hacemos nosotros en el grupo. Entonces, medio a lo físico, así en 3 renglones. ¿Qué mide un radar?
la señal retrodispersada por el target de interés. Tenemos un radar aerotransportado u orbital que emite una onda plana monocromática. Y acá la mayoría que son ingenieros me tiran con un libro en la cabeza porque dice una onda plana y monocromática, no existe, hay un pulso. Y, bueno, todo eso que parece un chiste es lo primero que hay en discordancia cuando nos acercamos desde la física a la ingeniería. Todo lo que uno modela con una cuenta después no existe en la realidad. Entonces hay un mismatch que hay que resolver. Pero más allá de eso, ¿qué mide un radar? La señal retrodispersada por el blanco de interés. Retrodispersada es porque el radar emite la señal en un cierto ángulo, se dispersa en todas las direcciones, dado el blanco de interés, y lo que vuelve a medir el radar es la señal que vuelve en el mismo ángulo en el que fue emitido, ¿no? Prácticamente el radar no cambió de posición. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es, de acá por ejemplo, la señal que vuelve en la misma dirección que fue emitida. Eso es la retrodispersión. Tenemos distintos tipos de targets o de blancos, superficies rugosas, scattering en volumen, que puede ser debido a un bosque, scattering en volumen, que puede ser debido a un estrato de distintos materiales eléctricos, en donde haya alguno que tenga inhomogeneidades. Entonces, de acuerdo al target que uno está monitoreando, tiene que hacer algún modelo físico que trate de reproducir lo mejor posible al target y que sea válido en la frecuencia que está trabajando. Los radares miden alguna combinación de aquella matriz de scattering, que esto es, yo emito la señal con polarización vertical, mido en polarización vertical, emito en vertical, mido horizontal, y bueno, las 4 combinaciones. No todos los radares miden esto, ¿sí? La mayoría no mide esto. El SAOCOM mide los 4 canales, y la particularidad del SAOCOM es que te mide los 4 canales en amplitud y fase. Es un radar full polarimétrico. Te da toda la información que puede tener un target. Es un radar recontra sofisticado que trabaja en banda L, 23 centímetros de longitud de onda. Sé que el trabajo tecnológico de montar en órbita ese radar es considerable, ¿no? Entonces, dado que tenemos eso, hay que tomarse el trabajo de dar el mejor algoritmo de inversión de parámetros de interés basados en un modelo físico, lo mejor que se pueda. Bueno, acá está medio compactamente lo que mide el radar. Cualquier combinación de, estos son las potencias, ¿no? En la diagonal siempre quedan las potencias. Y después acá tenemos, por ejemplo, canal BB contra HH conjugado. Esto es, podés medir el módulo de HH, el módulo de BB y la diferencia de fase entre HH y BB. Siempre vas a medir diferencia de fases entre canales y no la fase absoluta de cada canal. Y esta reunión que me salté es, nosotros no trabajamos con blancos puntuales, sino con blancos extendidos. En una imagen tenemos muchos píxeles, entonces hay que tomar el valor medio de esa señal para poder inferir algún valor. En consecuencia, los modelos que hagamos también tienen que estar basados en los valores medios de la señal retrodispersada. Un diagrama en bloque de cómo trabajamos en el grupo es, tenemos la imagen de radar, hay que hacer correcciones por geoespaciales, porque el radar te dice, mira, voy a medir acá, pero después cuando ves si medio acá no, está un cacho corrida la señal, entonces hay que corregir eso. Hay que hacer correcciones por el ruido, porque por más que uno mida o monitoree un área homogénea, si ves los píxeles no todos valen lo mismo, está picoteado. Uno ve, esto se llama ruido de espejo, sal y pimienta, tiene puntitos brillantes y oscuros, blancos y negros, entonces hay que promediar por más que el blanco sea homogéneo. De ahí pasamos a los datos de interés, que son siempre medidos, que es la matriz de coherencia, donde tiene todas las amplitudes y fases, las potencias. Y ahí hacemos el esquema de inferencia. Entramos con los valores medidos, entramos con un modelo que trate de reproducir el blanco que monitoreamos. En los inputs del modelo, además del modelo físico, vamos a darle las probabilidades a priori para nuestros parámetros, el nivel de ruido que estimamos para la señal, ahí metemos todo y sacamos los parámetros de interés, que como hacemos un esquema de inferencia, no damos un valor, sino que damos una probabilidad una distribución de probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es, si quieren, el valor medio y cierto ancho?
Y después tratamos de comparar lo que predecimos con las mediciones que se toman in situ. El año pasado, parte de la tesis doctoral de Javier Arellana, que trabaja con nosotros, a partir de las imágenes de SAOCOM, estimamos cuál es la constante hidroeléctrica en 3 sitios de interés, uno en La Pampa, otro al norte de Buenos Aires, otro en Córdoba. Esto se llama Pampa húmeda, soja, dólares. Esto es región semiárida, pero forzamos a que haya soja y dólares. Entonces parece que está bueno saber a nivel de escalas regionales cuál es la constante hidroeléctrica de estos suelos, ¿sí? Está seco, está húmedo. Y lo que terminamos mostrando es que a partir del esquema de inferencia con las imágenes de radar de SAOCOM y el modelo teórico que usamos, estimamos una constante hidroeléctrica, la comparamos contra las mediciones in situ que toma INTA en las distintas plantas, y allá está el scatter plot de constante hidroeléctrica medida in situ versus estimada. Hay barras de error debido a la probabilidad que estimamos a posteriori, eso tiene alguna varianza, eso lo tomamos como métrica de error. El punto es el valor medio o la mediana, dependiendo de cómo sea la distribución. Y terminamos viendo que el modelo o el esquema en general funciona aceptablemente bien, ¿sí? Al principio habíamos trabajado en La Pampa nada más, que son los puntitos naranjas, es una región semiárida, entonces la constante hidroeléctrica es bastante chiquita. Y ahí más o menos estaba bien, pero teníamos poca variabilidad del parámetro de interés. Y después cuando fuimos a trabajar con los datos de Córdoba, ahí logramos tener mayor rango dinámico para la constante hidroeléctrica y bueno, nos quedamos, si quieren, un poco tranquilos de que el esquema no solo funciona a constantes hidroeléctricas bajas, sino también más altas. 5 de constante hidroeléctrica relativa es un suelo seco o muy seco, 30 es saturado, está lleno de agua, y bueno, la región húmeda anda por acá. Sí, eso es. Y esto es un poco lo que hacemos desde el esquema de inferencia bayesiano, ¿sí? No sacamos valores, sino sacamos distribuciones de probabilidad para cada parámetro libre que tenga el modelo teórico. Entonces, por ejemplo, acá está la probabilidad marginal para la constante hidroeléctrica de epsilon 1 y de epsilon 2 de IS. No dije quiénes son estas cosas, me olvidé. En el modelo teórico lo que usamos es un medio estratificado. Hay una superficie rugosa, que es la que ve el radar. Debajo no hay un medio semi-infinito con una constante dieléctrica, sino que hay un medio finito de constante dieléctrica de epsilon 1 de espesor D, y debajo de ese medio de espesor D hay sí un medio material semi-infinito hacia abajo de constante dieléctrica de epsilon 2. Esa es la rugosidad media de la capa de arriba. También tenemos una rugosidad media para la capa de abajo, pero esa es inmedible, ¿no? ¿Cómo poder determinar eso? Así que no lo mostramos. Y lo que mostramos en este gráfico es las probabilidades de distribución para cada parámetro libre del modelo. Por ejemplo, la constante dieléctrica de la capa de arriba, que es epsilon 1, que es la que terminamos midiendo in situ, tiene cierto valor medio, le damos cierta varianza, y después lo que mostramos debajo de la diagonal son las distribuciones conjuntas entre pares de parámetros. Por ejemplo, qué tan correlacionado está la constante dieléctrica de la primera capa con la segunda. Y si te da uno que está recontra correlacionado, lo que significa que no hace falta que midas las dos o que modeles las dos. Lo que estamos viendo acá es, tu modelo es sensible a el contraste de constantes dieléctricas, ¿sí? Lo que te importa es que uno sea muy distinto del otro. Si vos sabés eso, ya podés, a partir de una medición, determinar la otra. Ahí es una correlación alta. Por ejemplo, que es la correlación entre la constante dieléctrica de la primera capa y el espesor. Bueno, fíjense que no hay una correlación dada. Y eso básicamente es porque la inferencia para el espesor de la capa prácticamente te dio una distribución uniforme. No hay nada marcado acá, salvo algún piquito. Eso es una distribución uniforme. Entonces, ¿qué tomás como dato acá? ¿Cuál es lo que informás? Bueno, podemos charlar todo el día si quieren.
Yo, desde el punto de vista bayesiano, diría, no te puedo decir nada. Mira, es uniforme entre el valor mínimo y el máximo que le hayas puesto. Si querés para informar algo, damos la mediana o la moda, ¿sí? Pero no hay un valor bien determinado. Acá, para la constante eléctrica 1, sí. Bueno, y todo esto lo usamos usando la librería PyMC. Actualmente estamos usando la 5. Y este es el contexto del trabajo o cómo trabajamos nosotros. Y siempre nos preguntamos, bueno, nosotros tenemos señales orbitales de radar y esa señal es monocromática. Tiene una longitud de onda o una frecuencia dada. ¿Qué pasa si usamos muchas frecuencias? Bueno, la gente que hace radares te dice, yo no puedo mandar un radar al espacio que tenga mucha frecuencia porque construir eso es un lío, no se puede. Bueno, pero desde el punto de vista de la física, si vos tenés muchas frecuencias, la misma superficie rugosa puede ser suave para unas frecuencias y rugosa para otras. Las frecuencias más altas tienen la longitud de onda más bajas, entonces ahí la superficie es muy rugosa. Las frecuencias más bajas tienen las longitudes de onda más altas, entonces esa superficie pasa a ser suave, casi plana. Entonces podés desacoplar efectos geométricos si vos podés enviar un paquete de ondas. ¿Sí? Bueno, orbitalmente no se puede porque tecnológicamente es complicado armar un radar desde ese punto de vista. Y podés desacoplar los efectos geométricos de los dieléctricos si asumís o tenés cierta confianza en que la constante dieléctrica de tu medio material no varía significativamente en el rango de frecuencias que uses. ¿Sí? Si además esto depende de la frecuencia, bueno, se te complica un poco más. Y lo mismo ocurre con el ángulo de incidencia. Si desde un radar orbital o aerotransportado, siempre medís retrodispersión, la señal que vuelve en la misma dirección que la enviaste. Pero la señal que dispersa una superficie rugosa, un bosque o lo que fuese que estés observando, depende fuertemente del ángulo de incidencia y del ángulo de observación. Bueno, entonces usá dos antenas y podés ver los distintos efectos. Esto es lo que se usa actualmente en dos misiones, lo que se llama parasitar señales de GPS, que dada que la señal GPS está ahí gratis, está todo el tiempo enviando señales, uno se puede construir una antenita que levante esa señal y a partir de la señal que levantás, vos haces otro modelo físico de cuál es la señal que vuelve acá. Acá tenés la señal reflejada por el suelo, la señal directa, tenés un patrón de interferencia y ese patrón de interferencia va a depender de todas las propiedades eléctricas y geométricas de la superficie. Es otra manera de estimar constante dieléctrica, por ejemplo, pero con algo un poco más barato, que es una antena en tierra. Este fue otro proyecto del laboratorio 6 y 7 que hicimos en el grupo, de hecho fueron dos proyectos. Entonces esto lo hace bien Cygnus, que es la misión de la NASA, pero es una misión orbital. ¿Sí? Hay radares orbitales que levantan la señal GPS y esa misión fue pensada para medir la velocidad de viento en el mar que te puede predecir ciclones o algún efecto así problemático. Y hace poquito empezamos a hablar con gente de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, que está trabajando en la misión HydroGNSS, que está pensada para el año que viene, que van a hacer esto mismo. Y bueno, nosotros le contamos, che, ya sabemos hacer esto, ¿nos invitan? Y bueno, parece que nos van a invitar. Y mientras preparaba la charla, ayer encontré este artículo que salió la semana pasada, donde gente hace esto mismo, con paquetes de onda ultra wideband, pero en las regiones de alta frecuencia. ¿Sí? Esto es porque quieren trabajar, fíjense, a 70 MHz, o sea, una longitud de onda bastante grande, mucho más grande que si trabajás a 1 giga, ¿no? Entonces, esto está en megas, entonces la longitud de onda de estas señales es mucho más grande, porque quieren encontrar reservorios de agua, por lo que yo leí o entendí, a 50 metros de profundidad. Entonces tenés que meterte muy abajo, entonces necesitas una longitud de onda grande. Así que esto se usa. Nosotros todo lo que hicimos acá son prototipos chiquitos, económicos, o sea que no es comparable a esto, pero la idea va por ese lado. Entonces, llegado a este punto que medimos siempre
con la misma frecuencia y siempre en el mismo ángulo de incidencia, en el grupo de teledetección pensamos quién tiene una antena o dos antenas y que además tenga un instrumento que pueda medir amplitud y fases del campo dispersado. Y acá la compañera Cecilia Galarza nos prestó muy gentilmente todo su equipo. ¿Sí? Lo que vamos a mostrarles a partir de ahora es el trabajo que hicimos con Fede y Delfina, de tratar de usar estas ideas. Bueno, en vez de usar una frecuencia, usa dos, o muchas, un paquete de ondas, y en vez de usar un ángulo de incidencia, usa dos. Bueno, pero para usar dos, hay que usar una segunda antena. ¿Sí? Porque emitís en una dirección, levantás en otra. Entonces ahí entra el problema de comunicar las antenas. Se me escapa completamente, es el trabajo de ustedes, así que queda aparte. Lo que hicimos fue usar una sola antena. Y acá viene el gran problema, un poco lo que les decía antes. Hay que ponerse de acuerdo entre gente que habla idiomas parecidos pero diferentes. ¿Sí? Gente que no distingue un sistema de referencia en una nave acelerada que en el campo gravitatorio, y gente que agarra los fierros y hace cosas útiles. ¿Sí? Entonces, es un poco gracioso, pero siempre tenemos que poner de acuerdo para que hablemos el mismo idioma. Yo cuando hago estos modelos digo, bueno, en sí de una onda plana monocromática, hablo con mi amigo Juan Maya, que se lo conoce, y lo primero que me dice es, no existe una onda plana y monocromática. Bueno, hacemos la transformada de Fourier. Sí, pero después en la compu entra la transformada de Fourier discreta. Bueno, y es así, siempre hay pequeñas diferencias que van alejándonos de lo que queremos hacer. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en hablar el mismo idioma, tenemos algún interés en común. Por lo que hablé con Cecilia alguna vez, creo que hacemos lo mismo de manera distinta. Ya vamos a llegar a eso. Lo que nosotros calculamos, ¿es lo que mide la antena? ¿Sí? Entonces hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Después tenemos que ver nosotros, que venimos de la física, qué mide el instrumento, cuál es el error, cómo se calibra. Entonces, superada esas semanas de mala onda entre lo que yo digo no es lo que vos decís, y bueno, pasamos a hacer las mediciones. Este es el equipo que utilizamos, que controlaba Gustavo, que es el analizador vectorial de redes. Es un instrumento que te permite medir la señal que recibís, dada la señal que enviaste. Si digo alguna barbaridad, por favor me corrigen. Y es tan bueno que te mide amplitud y fase y con un nivel de ruido que es inexistente para todos los otros errores que podamos nosotros meter en el setup experimental. Después les voy a contar más adelante qué usamos del VNA, qué canal usamos para medir. Y aquella antena, que también nos prestó Cecilia, la construyeron Juan Maya y Andrés Altieri. La imprimieron, la caracterizaron en el IAR, en la cámara anecoica, y nos aprovechamos de eso para usarla como antena emisora y receptora. Esa antena está pensada para trabajar en 2.12 gigas. Después vimos que se corría un poquito, pero era dentro del rango de interés que nosotros teníamos pensado. Entonces lo que hicimos con Fede y Delfina fue construir un blanco muy sencillo en donde tengamos la antena incidiendo normalmente al target de interés. La antena está separada a cierta distancia H1 de la primera superficie. Acá pusimos una capa de arena o tierra y también pusimos arena y tierra. Y debajo pusimos una placa conductora con el fin de que no haya señal que se propague por debajo del blanco y vuelva y nos meta cosas que no queremos. Entonces, a partir de la señal que va a medir el VNA, nuestro interés va a ser estimar todos los parámetros geométricos y eléctricos del blanco, que los medimos por afuera, ¿no? Sabemos qué espesor tiene la capa, sabemos a qué distancia está la antena del blanco, tenemos un sensor de humedad o un sensor que mide la constante eléctrica del blanco, así que todo lo que queremos estimar desde la medición lo medimos de manera directa. Entonces podemos chequear qué tan mal anda este método. Y un poquito les vamos a contar cómo modelamos la señal recibida por el VNA. Nosotros vamos a medir el canal 1,1, que es el cociente entre la señal recibida y la emitida por el VNA.
Y a ese diagrama, o a esa señal, la pensamos como un diagrama en bloques, lineal, en donde tenemos un módulo que es HI, que es la señal que vuelve a la antena sin que se haya reflejado en el target, simplemente por el mismatch que hay entre el puerto de la antena y el VNA. ¿Sí? Esas fluctuaciones de la constante eléctrica del aire, malas conexiones. Entonces ahí se produce alguna señal que rebota internamente y vuelve, pero que no tiene nada que ver con el target. Entonces eso se lo dejamos a H1. Después tenemos los módulos HT y HR, que básicamente al final del día lo que va a importar es el producto de estos dos, y te dice cuál es la ganancia por transmitir y recibir esa señal. Y después tenemos un módulo que es el feedback, que simplemente, debido a las mismas señales que se produjeron acá por el mismatch entre el puerto de VNA antena, esas señales secundarias vuelven a incidir sobre el target y rebotan y se te meten de vuelta a la señal recibida. Entonces es una retroalimentación que no quieres tener. Bueno. Y finalmente, abajo de todo está la función de Green del target. Hay que modelarla de alguna manera y ahí va a estar metido todo lo que vos querés inferir. Después de hacer alguna cuenta, se llega a que la señal recibida por el VNA tiene esta pinta. Entonces, como vos querés estimar parámetros que están metidos acá adentro, primero necesitas saber el producto de HR por HT, la función del feedback y la función que te retroalimenta, la función que te da el mismatch entre la antena y el VNA. Entonces primero hay que medir esas tres funciones H y después pasar a hacer la medición en sí. Nada, esto es simplemente una diapo de, en el modelo teórico uno tiene que escribir o describir el target de interés. Entonces hay coeficientes de Fresnel, números de onda de la señal que se propaga en la dirección vertical, atenuación. ¿Sí? Entonces todo esto tiene parámetros libres que, por ejemplo, son las distancias, son las constantes eléctricas que están metidas acá, es el espesor de la capa. Acá también está el ángulo de incidencia, pero va a ser normal, así que ahí vale 0. Esto está evaluado en 0 simplemente porque uno dice que la antena que emite y recibe está ubicada en el origen de coordenadas y tiene que modelarlo, hacer una integral y eso lo metes en el modelo que contamos antes y en principio tenés la señal recibida. Bueno, pero para tener la señal recibida necesitamos las tres funciones H. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la función H sub i la obtenemos disparando al cielo. Esto no tiene nada que ver con el blanco dispersor. O sea, simplemente es los desacoples que hay entre el VNA y la antena. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Ponemos la antena mirando al cielo. Estábamos en el lago del piso 2, ¿no? No hay cielo. Entonces tratamos de disparar hacia las paredes lo más lejano posible. Y todo lo que midamos de ahí tiene que ver con este desacople entre VNA y antena. Y después, para medir estas otras tres funciones de ganancia y atenuación, lo que necesitamos es un target de respuesta conocida. Lo más fácil del mundo, desde el punto de vista teórico al menos, es poner el conductor perfecto. Todo lo que tirás te vuelve. Entonces, G vale, o los coeficientes de Fresnel valen 1, entonces se simplifica mucho la diapo anterior. Entonces, para obtener estas tres funciones, disparamos a la placa conductora variando la altura entre antena y placa. Entonces, tenemos en principio que estimar tres funciones, pues si con tres mediciones ya está. Bueno, por la bibliografía que estuvimos leyendo, te conviene sobreestimar las mediciones, después te queda no sé, una matriz rectangular, pero no hay problema. Multiplicás por la inversa, invertís el sistema, acá en las X están todas las H que uno quiere estimar, no importa. El detalle matemático es simple, pero en vez de medir 3 veces, medís muchas más, 6, 8, y en base a un sistema lineal sobredeterminado podés estimar o calcular estas funciones respuesta. Bueno, ahí hay un ejemplo de esas funciones respuesta. La roja es la HI, el mismatch entre el VNA y la antena, que tiene 3 órdenes de magnitud por arriba de las otras. ¿Sí? Entonces lo que hay que, y esto coincide un poco con lo que habíamos leído en la bibliografía. Entonces parece que lo que domina en el modelo siempre es qué tan bien se ven el VNA y la antena.
Y acá está el rango de frecuencias que utilizamos para medir, 0.9 GB, creo, hasta 4 GB. Después fuimos acotando esto. El VNA que tienen Cecilia y Gustavo, creo que mide hasta 20 GB. A nosotros se nos va de escala esa frecuencia, no nos interesa, pero como podés variar el rango, está bueno porque creo que siempre podés levantar la misma cantidad de puntos, no, eso no me acuerdo bien. Entonces, si tenés mucha frecuencia, bueno, ampliás menos. Entonces, quizá conviene, en vez de medir muchas frecuencias, quedarte más acotado, ampliás mejor, bueno, quizá tenés mejor resolución en el espectro que te interesa. Les cuento un ejemplo de los montonazos que hicieron Fede y Delfina con la ayuda de Gustavo. Un día hicimos una medición en donde pusimos la antena a 30 centímetros, que quizá queda un poco lejos porque empezaba a ver las patas del soporte y los bordes de la caja que usamos. Pusimos, creo que era tierra, con un espesor de 9 centímetros. Medimos la constante eléctrica con el sensor HydraPro, que trabaja en los megahertz, pero después te convierte al rango que interesa. Y nada, esa es la conductividad eléctrica de la arena, que honestamente ahí no teníamos idea. Vas a las tablas y buscas cuál es la conductividad. Y bueno, teníamos que estimar algo de este orden. Lo incluimos porque el modelo teórico incluye la conductividad eléctrica para dar cuenta de las pérdidas de la señal en el medio material. Bueno, una diapositiva del esquema de inferencia que usamos. Teorema de Bayes, no vamos a contar mucho, pero tiene esa pinta, donde A son los parámetros libres que tiene el modelo teórico. B es la señal que vos medís. Entonces, acá lo que queremos estimar es esto siempre, la probabilidad posterior de estimar o tener un valor para el parámetro A dado que medí B. Bueno, eso se escribe como la probabilidad a priori de tener A por la probabilidad de medir B dado que tengo A. Y ahí después hay un factor de normalización. Esto un poco actualiza tu creencia previa respecto a las mediciones. Yo previamente creo que la probabilidad de A es esta. Pero después la condiciono a que voy a medir B. Bueno, entonces después digo la probabilidad de A, dado que medí B, la corrijo de esa manera. Lo que vamos a modelar es, nosotros vamos a decir que el likelihood o verosimilitud, que es esta función, es qué tan verosímil es medir B dado que tengo A. Le vamos a decir que es una distribución normal centrada en el modelo teórico menos la medición. ¿Sí? Y eso tiene un error dado por el instrumental o por otras cosas geométricas de la construcción del dispersor. PDA es el prior o la probabilidad a priori de los parámetros libres del modelo. Esta es una normalización y bueno, al final del día lo que queremos es estimar esto, o no estimar, no, sacar la probabilidad posterior de tener el parámetro A dado que medí B. Y en nuestro esquema lo que vamos a trabajar es la conductividad eléctrica del medio material, por ejemplo la arena, vamos a decir que es uniforme porque no tenemos idea, entre un valor mínimo y un valor máximo. El espesor del medio material es un prior normal. Yo sé que tiene que andar por acá y estoy bastante seguro que tiene que andar por acá. Entonces les doy una varianza que va a tener que ver con cómo medí ese espesor. La constante eléctrica le pusimos una gama porque yo espero que tenga cierto valor, que sea más probable que tenga un valor más grande, pero poco probable que tenga un valor más chico. Entonces esa distribución asimétrica te la puede dar una gama, puede haber otras. Y la distancia entre la antena y el target también es una distribución normal con media H1, alguna varianza dada por el error instrumental. Todo eso lo ponemos en el modelo teórico y hacemos la inferencia. 2 por 201 significa que medimos amplitud y fase o parte real e imaginaria de la señal. 201 son las cantidades de frecuencias que usamos. Y todo esto lo metemos en el PyMC5. No sé si se llega a ver un poco. Pero así, muy simplemente, acá vamos a llamar a una función determinista que es cómo vos modelás el target. ¿Sí? Acá están metidas todos los parámetros libres del modelo.
En estos renglones le vas a decir la distribución a priori de cada parámetro libre. Habíamos dicho para las alturas, una distribución normal centrada en H1 con cierto error. Para la constante eléctrica, una distribución gamma. Estos alfa y beta son los parámetros libres de la distribución gamma. Y después, muy esquemáticamente, lo que hace esto es, elijo un valor acá, lo sampleo en el modelo teórico y después digo qué tan probable es, en esta línea, qué tan probable es haber medido estas observaciones si las comparo contra el modelo teórico que definí acá, con esos valores. ¿Sí? Entonces estás midiendo, o estás comparando, o estás diciendo qué tan probable es tu medición respecto a los valores que ampliaste acá para los parámetros del modelo. Y así, bueno, recorres todo el espacio de parámetros, te generas una traza, levantás los datos y alguien demostró que, ampliando a lo bestia, reconstruís de verdad la distribución posterior. Yo les debo la justificación matemática de eso. Pero lo que no les debo, y si quieren acordar de algo de esta charla, es esta diapo. Si quieren, no sé qué tan familiarizados están con inferencia bayesiana, pero si quieren meterse y usar Python, esta es la puerta de entrada. A mí me resultó muy agradable. Osvaldo Martínez, un investigador de CONICET que trabaja en San Luis, da soporte a las librerías de PyMC, es un tipo que la tiene clarísima, es un tipo muy amable, si lo contactan les va a responder. Y este libro quedó un poquito viejo porque es PyMC 3, ahora hay 5, no importa, si quieren aprender algo de esto, este libro está buenísimo. Paréntesis. Bueno, sampleo el espacio de parámetros a lo bestia, reconstruyo las distribuciones posteriores para cada parámetro. Entonces, fíjense que, recuerden que habíamos puesto para la distancia entre la antena y el target una gaussiana centrada en 30 centímetros. Esta posterior no es una gaussiana, está medio torcida y ya no está centrada en 30 centímetros. Entonces le dio bola el modelo a las mediciones. Esta distribución es el espesor del target. Habíamos puesto una gaussiana centrada en 9 centímetros y esto es una gaussiana de 9 centímetros, ¿no? Se parece mucho. Habría que ponerle la gaussiana centrada en 9 centímetros. Esta es otra función gamma, pero medio deformada, que tiene que ver con la constante eléctrica. Y la última es la conductividad eléctrica de la arena. Habíamos puesto una uniforme y la deformó bastante, ya no es una uniforme. Parece que le gusta más que la conductividad eléctrica sea cero. ¿Sí? O, dicho de otra manera, ignora la conductividad en tu modelo teórico. Esas son las trazas. En la diagonal tenés la misma información, que son las marginales de cada parámetro, y acá tenés las distribuciones conjuntas entre pares de parámetros. ¿Sí? Entonces, esto lo leemos, ¿qué tan probable es tener este par de parámetros para el espesor de la capa y la distancia de la antena? Bueno, poco probable, muy probable. Acá estábamos, en las líneas están marcados los valores que medimos a mano. Entonces, según el modelo,
ahí tratamos de ser lo más buenos posibles, de peinar mucho la arena, que quede lisa, pero bueno, quizás habría que incluir la rugosidad y no incluir la conductividad eléctrica. Bueno, hay un montón de variantes a explorar. Y bueno, entonces, y ahí, acá yo les mostré un resultado en donde graficamos la señal reconstruida usando todo el espectro que medimos, ¿sí? De 0,9 a 4 GB, bueno, usamos todas las frecuencias. Usando todas las frecuencias sacamos estos resultados. Pero hay un montón de preguntas para seguir trabajando. ¿Es necesario trabajar primero con las dos señales que mide el VNA, módulo y fase, real e imaginaria, o solo con el módulo te alcanza? ¿Es necesario usar todo el espectro o podés quedarte en un rango más chiquito y medir ahí mejor, con mejor sampleo? Y lo que les decía antes, el modelo teórico no tiene rugosidad. Después hay que ponerse a pensar bastante por qué hay oscilaciones rápidas en el modelo teórico que la señal real no tiene. Sí, hay algún desacuerdo entre lo modelado y lo medido que le está pasando lejos. Y un poco lo que había motivado este trabajo era, bueno, usar muchas frecuencias, usaba muchos ángulos de observación, eso requiere dos antenas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si medimos con dos antenas? Podés mejorar un poco la inferencia, y cuando yo digo mejorar la inferencia es que estas distribuciones marginales se hagan lo más picudas posible, lo más angostas, que tenga un valor bien definido y una varianza bien chiquita. Entonces, siempre el objetivo es sacar distribuciones marginales tipo delta de Dirac, desde el punto de vista de la cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo vamos o convergemos a esas distribuciones marginales? Muchas frecuencias, pocas frecuencias, algún ángulo de observación distinto al incidente. Quizá con un solo ángulo, pero no a incidencia normal. Entonces, la es la antena, tenés cierto ángulo de incidencia, pero para llegar a la antena tenés que poner la rugosidad, porque si no es medio inconsistente el modelo y la medición. Y después, aspectos a mejorar. Esto fue en el contexto del AVO 6 y 7 el año pasado, donde ya no había plata. Entonces, uno de los aspectos a mejorar es tener plata, y no mucha plata, pero tener plata para armar algo más sofisticado, no sé, un receptáculo más grande que el que usábamos, con una mejor estructura, en donde no tengamos que hacer magia para que la antena no se mueva. Algo que quizá nos dimos cuenta al final es tener una antena más directiva. En la bibliografía que nosotros habíamos leído tenían antenas tipo horn, tipo bocina, y nosotros usamos una antena impresa, que es la que había acá, que nos prestó Cecilia, creo que me la encontró Gustavo. Bueno, si tenemos una antena tipo bocina, yo creo que funcionaría mejor. Algo que quisimos hacer, pero no nos salió, fue variar el contenido de agua de la arena. Por ejemplo, agarrábamos termos de agua, los tirábamos, esperábamos un ratito para que decante el agua, se homogeneice, pero tomamos las mediciones, pero la verdad que eso no funcionaba bien porque poníamos el sensor de humedad por un lado, medía tanto, medía 25. Lo medíamos por el otro lado, medía 15. Bueno, ya era poco confiable haber variado la constante eléctrica de esa manera. Y algo que nos quedó por hacer es simulaciones de esto. Sí, también cuando hablamos con ustedes, dice, lo primero que tenés que hacer es una simulación. Juan hoy me dice, hacer una simulación primero. Bueno, no hicimos una simulación, pero quizás no. Tendremos que hacer alguna simulación que tenga en cuenta todo, la antena real que usábamos, el blanco con las dimensiones que usamos, a ver si después lo que medimos se parece a lo que modelamos. Bueno, ahí la campana de Gustavo me dice que es momento de terminar. Así que, y más allá del gracias por la charla, gracias a Cecilia y a Gustavo por toda la buena onda que nos pusieron para venir acá, enchastrar con tierra, arena, mojar, prestarnos los equipos que creo que valen más que todo el instituto del IAFE. Así que nada, muchas gracias. Durante todo el año pasado vinimos mayo, junio, septiembre, octubre. Fueron distintos días que veníamos con Fede y Delfina y le ocupábamos la mañana a Gustavo y medíamos.
A ver, cuando mostraste, digamos, los resultados con el SAOCOM, mostraste un gráfico de barras, Sí. están las dos dispersiones. Sí. ¿Es lo mismo la propiedad del INTA? Claro, es porque usan el mismo instrumento, el Hydra Pro. Sí, ese es el que tenés acá. Sí. Ok, entonces, ese Hydra Pro tiene esa dispersión que se ve ahí en el gráfico. Sí, esto lo fuimos sacando del manual, ¿no? Creo que en el manual te informa, dependiendo del valor de constante eléctrica que tengas, qué error vas a tener. Y estos errores... Entonces, en la medición que hicieron acá, tiene el mismo. Sí, creo que sí, vamos a tener lo mismo. Sí. ¿La compararon con...? Sí, no, el solapamiento para mí anda bien. Lo poco satisfactorio que a mí me resultó el trabajo es cuando reconstruí señal medida con señal estimada. Yo ahí veo cosas diferentes, ¿viste? En el gráfico que te mostraba las oscilaciones. Para mí hay algo ya que es cualitativo que está andando mal, más allá de la medición en sí, de los errores. Son señales distintas. Si vos me decís, che, ajusté re bien, no. Si el modelo teórico es el rojo fuerte y lo que me diste es este, entonces para mí está mal modelado o medimos mal por el soporte que usamos, rebotes que no tuvimos en cuenta. ¿Pero vos ahí estás considerando tu capa de Todo. Sí. Sí, podés poner que el medio dieléctrico no es homogéneo, pero hacé la cuenta. Es un lío, sí. Sí, hay aspectos a mejorar por todos lados, desde el setup que usamos, que era barato, que Fran me debe plata todavía de eso, hasta el modelo teórico, que es usar Fresnel, ¿viste? Con medios homogéneos. Bueno, podés mejorarlo por todos lados. Sí. Claro, porque un problema que tuvimos en un experimento similar era un poco esto, cuando tirábamos agua, vos podías, si lo creías con el control, Sí. vos podías analizar. Que quede homogénea la muestra. No sé. Vos de todos modos la medición que estás teniendo es una medición medio de promedio, digamos. Lo que vos estás iluminando es una región. Sí, la antena, sí, tienen cierto, sí, una pisada. Claro. Con antena seca, ahí, bueno, te creo que es la constante eléctrica de toda la muestra, porque era la antena que sacamos de la bolsa. Pero cuando le empezamos a tirar agua, bueno, ahí ya lo hicimos, le pusimos ganas, pero veíamos que no. Esperábamos un rato a ver si sedimentaba, pero la verdad que no. De hecho, tratábamos de medir a distintas alturas y también se notaba diferencia. No sé, se me ocurre que hay que mojarla, secarla con algún hornito especial, medir, pero ya es un laburo más sofisticado. Pero de todos modos, lo que me parece interesante es que la dispersión del probe es considerable. Lo que ustedes sí. Por lo menos en los gráficos de allá del SAOCOM, sí, eso, sí. No, igual nosotros tenemos dispersiones mucho más grandes que la del probe. En la vertical estamos nosotros. Acá esta dispersión es la nuestra del modelo de inferencia. Sí. No somos tan buenos. Sí. leí mal. Sí. Entonces Es vendible desde el lado que, bueno, los valores medios se parecen, son iguales a... Este no se puede vender, pero el resto sí. Sí. No, y en zonas secas No, sí. Sí. De hecho, el primer trabajo que hicimos fue solamente con los puntos naranjas y después lo ampliamos a que es Anguil, que queda en La Pampa, y al segundo trabajo, que es este, que incluimos Belleville, que es en Córdoba, y General Villegas, ahí en Buenos Aires. Vuelvo a mi pregunta. Sí. Esa es, si estoy mirando la dispersión del probe, Sí. es de un punto de medición. Sí,
No está promediado, sí, sí, el error instrumental. ¿Es el error instrumental? Sí. La medición Sí, actual. sí, porque Lo otro es el error de la varianza, la varianza por decir algo, en toda la pisada. sí, sí, es verdad, porque ese error nosotros lo informamos de la distribución posterior, damos alguna varianza, pero eso viene de implementar el esquema de inferencia en, ¿cuánto tiene? 7 por 7 kilómetros. Es un lote, 50 Sí, hectáreas. 50 hectáreas. Entonces, Ellos miden, ahí está suponiendo que el hidra tiene que ir un litro alrededor. O sea, el instrumento de un litro, para ver todos los detalles. El hidra tiene un litro alrededor de lo que están midiendo. No es algo muy difícil. No es un campo, pero el campo tiene 50 hectáreas. Entonces, el primer salto es decir lo que vos me dicen en el lugar, nosotros somos homogéneos. Si el manejo del campo es más o menos homogéneo y el campo de agricultura es más o menos verdad eso, más o menos. Y el segundo salto es que, bueno, vos agarras una imagen de radar, recortás el lote que te interesa, lo promediás para disminuir el espectro, y eso es lo que entra de entrada al modelo de diferencia. O sea, la varianza de la izquierda, la varianza vertical, es la más difícil de entender. La horizontal es la medida en sí, esa es, no hay ninguna duda. sí. Nosotros vamos a medir bien los valores medios de la humedad del suelo hasta el lote. El lote tiene 25 o 50 hectáreas. El salto al vacío también es decir que un lote tiene una constante dieléctrica, o es representativa por... bueno. Bueno. Nosotros las medimos varias veces en San Antonio de Areco también, y fuimos caminando con todo humedad del suelo, hicimos unas varias transectas cruzando. La humedad del suelo tiene variabilidad espacial, tiene una variabilidad chiquitita y una variabilidad grande. La chiquitita tiene que ver con, por ejemplo, si el suelo tiene, imagínense, como surcos de arado o subidas y bajadas, bueno, arriba es más seco que abajo. Y si tiene el aspecto, digamos, está apuntando uno para el lado del sol, la parte que pega al sol es más seca que la parte que apunta para el sur, donde no pega el sol, es más húmeda. Pero esa variabilidad es pequeña comparado con otros errores. Nosotros tenemos la barra de errores más grande, que eso tiene como 3 unidades de éxito para arriba y 3 para abajo. Entonces, Sí, depende también en cada zona, ¿no? sí, pero es grande. Abajo se achica porque abajo, como la red del suelo debajo del 4 no puede ir nunca, la parte de abajo de la barrita se achica y ya sabes que son valores imposibles. Eso está bueno. Pero y también pasa lo mismo cuando acá no hay un gráfico, pero valores muy grandes, que se llama capacidad de campo, que es arriba de cierta agua y el suelo ya no absorbe más. Entonces se correntía y se va. Entonces, bueno, son los modos es una variedad agotada también del suelo, no puede vivir en el suelo. Gracias. No, a ustedes por invitarme. La posición del satélite, o sea, el movimiento del satélite, el tiempo de propagación del señal. Ah, sí, sí, eso es... Todo es siempre retrodispersión. No, Pero la retransmisión no tiene ninguna corrección del movimiento del satélite, lo que emitiste. no, hay unas correcciones de la señal, porque son radares de apertura sintética, hay todo un procesamiento de la señal por cómo está inclinada la antena, cómo ve el campo, pero siempre vas a calcular la señal que llegó al satélite en el mismo ángulo que la tiraste. Y otro más con el paper ese que mostraste de detección de reservorios de agua. Sí. La idea que vos agarrás y pagás para que No. tengas una medición satelital de tu campo, o cómo sería No, una versión comercial de eso. no tengo idea, no sé. Incluso ahora me parece que ni siquiera está operativo, son todas simulaciones. Yo te puedo contar si querés que nosotros vimos uno. Lo que hacen es hacer radares de apertura sintética y te ponen drones así directamente y te vuelan arriba del campo. Por eso es airborne, que es de arriba, que no es orbital. Eso tiene una resolución altísima y te cobran. Ahí en Argentina, o sea, te pasan por arriba y te vienen. No hacen un procesamiento, no tienen mucho poder de rescate ni nada, también hacen cosas así más empíricas, pero tienen un radar arriba de un drone. Y para hacer la parte de apertura sintética, el tema que tienen es, bueno, para hacer apertura sintética tienes que tener bien el trayectoria y un montón de cosas, tienen muy buena la IMU para ver dónde está apuntando exactamente, cómo está corrigiendo, si no lo puedes comprimir, cuando está en usar, pero es un problema generar alta resolución a partir de la medición de crudo. Pero existe. La agencia, ¿no está en la Agencia Espacial Europea? ¿Quién? ¿No
no sé. Mencionaste una sigla que no... Sí, esa. Claro. La Agencia Espacial Europea. Ahí. ¿No está en esa línea? En esa línea. Sí. Sí, lo que estuvimos charlando este verano con la gente de Italia es, van a hacer esto, pero orbital. Con satélites, nanosatélites, ¿no? Ya sería en escala que simplemente levantan la señal del GPS reflejada por la Tierra y de hecho es un poco lo que charlamos con Fran. La SAOCOM, CONAE tiene la idea de hacer SAOCOM 2, ¿no? Y bueno, son cosas enormes, laburan en 25 centímetros de longitud de onda, entonces hacer antenas de eso cuesta un montonazo. Y el mundo está yendo a hacer nanosatélites. Bueno, el encargado comercial es Fran, él tiene que convencer a CONAE de que haga otras cosas. No, lo que tiene es que el radar de tortugas, el SAOCOM va a tener una idea, es medio un camión, una cosa que pesa, la antena tiene 1000 watts, y eso tenés que sacarlo, no tienes un enchufe, tenés que sacarlo de paneles solares, los paneles son enormes, y después tenés todos los problemas, la antena tiene, bueno, todos los modos de oscilación rota, entonces hay un montón de fierrería para mantenerla quieta, para que, digamos, no se tuerza y no te cargue el patrón de la antena. Después tenés todo ese apuntamiento, tenés giróscopos, es un monstruo el SAOCOM. Y tiene que generar esa potencia, por ende de la órbita de 90 minutos, prende 15. Y el modo normal 12 minutos. El resto de la órbita vos no puedes adquirir porque no tenés potencia. Si coincidís en el path and row con algún lugar, por ejemplo, que tiene más prioridad que vos, no te sacan la imagen, porque te dicen, no, hay una inundación en tal lado, y más al norte o más al sur y va muerto. En cambio, los sistemas que son pasivos, ya hay una misión que es la Cygnus, que Sí. Mario, lo que dicen es, bueno, ya tenés un emisor tremendo que es el GPS. El GPS tenés uno de los satélites, emiten una potencia descomunal, o sea, la potencia es altísima, no es histórico de la de SAOCOM, y todo el tiempo, y vos no lo tenés que pagar, solo tenés que poner el receptor. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero no genera una imagen, es lo que se llama, le pega en un lado y vos recibís en algún otro lado. Pero si tenés una constelación de GPS, que es una constelación de satélites pequeños, podés recibir un montón de lugares, tenés como unas líneas que se van cruzando. Si vos miras la imagen de Cygnus es horrible porque son como líneas, ni siquiera son líneas, ¿no? Son curvas. Y el otro problema que tiene es que el GPS es circular derecho, entonces podés recibir principalmente circular RL, o sea, circular izquierdo, lo que recibimos arriba, y tenés solamente el sigma 0 de RL. La misión Airos que van a tirar ahora también recibe RR. O sea, tienes algo parecido a una proyección compacta, que es, no tenés toda la materia estática, tenés un cachito nada más. Pero en vez de hacer una cosa que pesa 1600 kilos, es una cosa que pesa 20 con un receptor. Hay que ponerle mucha onda al software defined radio, o sea, el receptor tiene que ser muy bueno, tiene que ver con cantidad de bits, eso no sería mucho largo, pero porque lo que se consigue comercialmente es medio, hasta ahí nomás que lo tomamos nosotros, pero ellos están dando cosas muy buenas y la idea es reemplazar toda la batería de radares por eso, que lo que generan es muy denso, porque imagínate que son todos los GPS que interactúan con toda la constelación de satélites pequeños. O sea, todos con todos, no se entiende. Eso va a generar un montón de puntos al mismo tiempo y tiene latencias, por ejemplo, el SAOCOM pasa una vez cada 15 días, nosotros tenemos en La Pampa 8 puntos por día. O sea, 8 por día. O sea, y todos los días se van rellenando de puntos. No es tan inmediato de utilizar como un radar, porque no tiene una imagen. Sí, el inconveniente, ¿no? Por lo menos de esta misión Cygnus, es que justo este sitio está en el borde de lo que observa. Que ahora es un punto orbital, Pero muy... Sí. está orientado a ciclones. Es Cyclone, la primera serie de Cyclone. Entonces la órbita es una órbita polar sincrónica, pero son tropicales, que son bajas, o sea, la evolución es bajo. Pero se puede poner verticales. O sea, pasa que a ellos no les interesa. Claro, era pensado para otra cosa, pero bueno, ya que está ahí la señal, la usás pero más o menos lo que monitoreaba era anguil quedaban en el borde ya medio dudosos y estaba bueno. Pero hicimos otro trabajo comparando SAOCOM con Cygnus, o sea, la misma estimación, con el mismo esquema de inferencia, pero usando estimación de datos de SAOCOM versus estimación de datos de Cygnus, y SAOCOM anda mejor. ¿No? Eso es lo que demostramos también. Bueno, muchas gracias a ustedes.